Buenas tardes. A nombre del 15º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas, quiero agradecer a todos su presencia y el tiempo que se toman en esta tarde para acompañarnos en este ciclo de pláticas de capacitación organizadas por la Comisión de Capacitación del CIME Chiapas a cargo del ingeniero Vicente León Orozco. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Jesús Velasco, a quien agradezco muchísimo por sus atenciones. Es un excelente profesionista, amigo del colegio. Invaluable todo el apoyo que nos está dando. Muchas gracias a la gente de Comisión Federal de Electricidad que nos acompaña, a los empresarios, amigos colegiados, todos sean bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, sean tan amables de mantener apagadas sus cámaras y sus micrófonos, esto para que no se alente el sistema y podamos todos disfrutar de la plática que nos va a dar el ingeniero Jesús Velasco. En la parte de arriba, en la parte superior derecha, al lado de donde está el número 41, hay un circulito que tiene, ese es el chat, donde podemos nosotros aplastarle y poner todas nuestras preguntas escritas que ya nos dirá el ingeniero Vicente cuál va a ser la temática para poder contestarlas. Ingeniero Vicente, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero Jesús Velasco. Antes que nada, agradecerle por la disponibilidad de poder atender la solicitud que le hicimos para que nos apoyara con las conferencias que estamos realizando aquí en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas. Esto con el fin de continuar con la serie de capacitaciones que se tienen programadas. En esta ocasión, para todos, les comento, el ingeniero Jesús Velasco Solís, aparte de ser fundador del Colegio de Quintana Roo, es instructor, muchos de ustedes lo han de conocer, en diferentes áreas, para lo cual le voy a dar lectura a una breve semblanza. Su formación académica es egresado del Politécnico, puestos que ha desempeñado: técnico en mantenimiento, ingeniería de servicios electromecánicos, jefatura del laboratorio de pruebas eléctricas de la Federal Pacific, la Dirección General de Empresa, Ingeniería Industrial, Cálculo, Proyecto y Construcción de Instalaciones Eléctricas de Media y Alta Tensión, dictaminador de instalaciones eléctricas ante Protección Civil Municipal Benito Juárez y Solidaridad, consultor de Ingeniería Eléctrica, perito en instalaciones eléctricas, unidad de verificación de instalaciones eléctricas, corresponsal en instalaciones del municipio Benito Juárez, además facilitador en cursos de capacitación. Es desarrollador de proyectos de energías renovables solar y eólica. Como comentamos, es fundador y presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, y tiene la certificación de ingeniería eléctrica, y una vez aprobando el examen nacional de certificación. Bueno, como ya vimos, tiene experiencia en el ramo, y pues, por lo cual consideramos que aprovechar esta para que nos las pueda difundir. Ingeniero Jesús Velasco, pues le damos la bienvenida y estamos a la escucha. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por estar participando al CIME Chiapas. Agradezco su invitación y, como siempre, siendo miembros colegiados, no importa si somos del Distrito Federal, de Chiapas, de Tabasco, como decía antes, una caricatura desde Mérida hasta Ensenada, ¿verdad? Yo creo que la importancia de la ingeniería no es por estado, es a nivel nacional. Aunque tengamos algunos abruptos ahí por parte de nuestras autoridades descalificando a la ingeniería, yo creo que eso está por demás, pero tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo con la definición que dice la palabra ingeniería, ingenio. Nos han instruido, nos han educado para utilizar el ingenio y aprovecharlo en bien de nuestra comunidad. Entonces, vamos a dar inicio a esta plática de esta tarde, llamada El ingeniero en la inspección eléctrica. ¿Qué es la ingeniería? La ingeniería, hemos visto que a lo largo de los años ha sido, hay una pequeña semblanza ahí que les haremos llegar.
ha sido muy importante en el desarrollo económico y técnico de todo país. Los temas que trataremos será una introducción precisamente hablando de la ingeniería, después la inspección de instalaciones eléctricas y qué figuras son las que tenemos en México para poder llevar a cabo esas inspecciones de instalación eléctrica. Inspecciones, llamadas verificaciones, llamadas dictaminaciones ante organismos distintos de la Secretaría de Energía, como es actualmente Protección Civil, y algunos otros que veremos. Entonces, hay figuras enmarcadas precisamente en la vigilancia del cumplimiento normativo. Hay figuras que en algunos estados les cambian nombres arbitrariamente, en algunos otros no saben darle el nombre adecuado y confundimos lo que es un perito con una unidad de verificación o con un dictaminador técnico nombrado por la registrado y nombrado por la Dirección General de Protección Civil. Hay otras instancias como las direcciones de desarrollo urbano también en todos los estados, en los municipios, en donde aparecen distintas figuras encargadas de la inspección de las instalaciones eléctricas. Aquí cabe hacer una reflexión, ¿por qué si existimos esas figuras específicamente basados en los ingenieros, por qué hay tanto incendio, tantas personas electrocutadas, incendios por cortocircuito? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tendríamos que hacer precisamente para mitigar esas fallas, esos errores? Bien, el ingeniero actualmente en México, yo siento que nos hemos vuelto un poco pasivos en la aplicación de nuestra especialidad, de nuestra carrera profesional. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más participativos desde la creación de una norma, una ley o un reglamento. Tenemos la capacidad técnica, académica, para eso nos forman en las instituciones de educación superior, y poder aplicar en el campo laboral profesional. Muchas veces decimos que una ley, un reglamento está mal hecho. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hace? La autoridad. La autoridad no es quien debería de hacer las normas, leyes y reglamentos. Seríamos los ciudadanos de este país los que tendríamos que estar haciendo las propuestas. En el caso de las instalaciones eléctricas, obviamente los especialistas en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería de instalaciones, son los que tendrían que estar promoviendo esas leyes, normas y reglamentos, esa actualización de una norma oficial. De hecho, lo hacemos, pero desafortunadamente cuando hacemos las propuestas de modificación de una revisión, pues hay un comité integrado por secretarías de Estado, por fabricantes, por dependencias gubernamentales, por asociaciones de profesionistas, y en muchas ocasiones nos echan para atrás las propuestas que hacemos. ¿Por qué? Porque no está bien planteado, no está bien fundamentado. Entonces, tenemos que mejorar esa condición. Desafortunadamente, en México desde hace muchos años, hemos tenido que hacer uso de una normatividad extranjera, el Código Nacional Eléctrico de Estados Unidos. Desde que aparece nuestro Código Eléctrico en 1926, siendo presidente Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Empieza a tomarse una referencia para dar esos requerimientos de seguridad en las instalaciones. Y esa referencia fue el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Tenemos que aprovechar, y en estos días de reflexión, pues hemos estado meditando cómo hacer para tener una norma propia y no estar dependiendo de un Código Eléctrico Nacional que, a diferencia de nosotros, cada 3 años se está actualizando. Ahorita no podemos tener la actualización de nuestra norma oficial mexicana, muy necesaria en su versión 2018. ¿Por qué? Porque obedece a intereses políticos, a intereses particulares,
Entonces, no hemos podido tener esa actualización. ¿Es necesaria? Sí. ¿Por qué? Porque hay nuevos materiales, nuevos equipos que hay que regular y reglamentar. Entonces, ahí estaremos un poquito entrampados y llevamos un retraso, ¿verdad?, tecnológico contra el avance que tienen otros países. Entonces, la ingeniería juega un papel muy importante. Los estudiantes de ingeniería egresan obviamente con una falta de experiencia y cuando empiezan a buscar trabajo, a laborar, pues se les exige una experiencia profesional que no tienen. Entonces, debemos de darles la oportunidad dentro de todo el país a esos estudiantes de empezar a caminar por el sendero de la vida profesional. Hay que tener en cuenta que la experiencia profesional empieza a contar desde el momento en que el estudiante obtiene su patente, que es su cédula profesional como profesionista. Entonces, hay que invitar a los estudiantes a titularse y continuar su preparación. La preparación en las distintas especialidades, las distintas áreas, no termina cuando obtenemos el título y la cédula profesional. Apenas empieza el camino. Hay que continuarlo. ¿Cómo? Preparándonos. Muchas veces optamos por la educación continua, que es una forma de estar y mantenerse actualizado en las distintas áreas. Pero la educación continua tiene un costo. Y ese costo, obviamente, hay que pagarlo. Y hay que también hacer énfasis en que se trata de una actualización, cursos de actualización, no son de formación. La formación ya nos la dio la institución educativa. Entonces, tenemos que aprovechar eso. En México hay una dependencia tecnológica que a lo largo de la historia del país la hemos tenido, sobre todo del vecino país de Estados Unidos, en donde se han requerido de profesionistas y profesionales para poder llevar a cabo los avances tecnológicos. Desafortunadamente, esa dependencia tecnológica nos ha llevado en algunas ocasiones a crear una tecnología propia también, pero a veces mal enfocada, mal desarrollada, en algunas otras ocasiones muy perfeccionada. Tenemos grandes científicos en México que han aportado mucho a este país y que pueden seguir aportando. México es uno de los productores de grandes mentes creadoras de la ciencia y la tecnología y en la ingeniería mucho más también. Entonces, tenemos que aprovechar lo que tenemos en México. Hay excelentes ingenieros, excelentes especialistas en muchas especialidades. Muchas de esas mentes creadoras han tenido que salir del país, están en otros países. Estados Unidos es un país plagado de personas capacitadas ampliamente para desarrollar tecnología. Entonces, tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo y lo podemos lograr. El desarrollo de un país radica precisamente en la capacidad de generar tecnología propia. Aquí en México, yo recuerdo por ahí hace unos 30, 40 años, en que se presentaba un motor a base de aire comprimido. Se presentó en televisión, pero desafortunadamente el ingeniero que lo presentó jamás volvió a aparecer, ¿verdad? Y ya no se supo más de él. Hay cosas de ese tipo, pero el desarrollo debe llevarnos precisamente a generar tecnología propia. Y esa tecnología está enfocada en la normatividad también, en una norma de oficial mexicana de instalaciones eléctricas. La importancia que le brinda al país la investigación científica, tecnológica, está basada precisamente en el desarrollo. Entonces, tenemos habilidades y capacidades para formar buenos y competentes ingenieros en el país. Y los hemos tenido a lo largo de la historia de México. Muchas de esas mentes creadoras, fundadores del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico de Monterrey, de los institutos tecnológicos en todo el país, muchas instituciones que generan grandes ingenieros, grandes profesionistas. Entonces, hay que aprovecharlo. Estamos en el camino. Como ingenieros tenemos un papel
muy importante y una gran responsabilidad para con el país. Tenemos que desarrollar tecnología, seguridad intrínsecamente dentro de los servicios profesionales que prestamos y una seguridad muy importante que yo considero que es a nivel de seguridad nacional, lo es la ingeniería eléctrica, sobre todo en el campo de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque es una energía que desafortunadamente en casa no la vemos, no la olemos, no tiene olor, pero que puede causar accidentes muy catastróficos. Como 2 semanas. 3. Puede ser un incendio, puede provocar una electrocución en algunas personas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en los sistemas eléctricos, sobre todo en los de utilización, que es en lo que basaremos precisamente la plática de esta tarde, en la utilización. No vamos a hablar de la generación, la transmisión, que sabemos pues que también hay accidentes un poco más severos por las condiciones que se dan en esas áreas. Estaremos hablando de los sistemas eléctricos de baja tensión. Desafortunadamente, los estudios de ingeniería en México han bajado su plantilla educativa. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen la creencia de que las matemáticas son muy difíciles. Entonces, no les gusta meterse en el campo de lo difícil en las matemáticas. Entonces, tenemos que inyectar ese amor a la ciencia matemática desde la primaria, la secundaria, la vocacional o la preparatoria, para que se pueda tener una base firme y sólida. Hablar de matemáticas es toda una ciencia que la verdad vivimos en las matemáticas, todo es matemáticas. Otro punto muy importante que se desconoce de la ingeniería es el campo laboral. El estudiante debe conocer el campo en el cual puede laborar y es enorme ese campo laboral. Hoy en día tenemos para todo la necesidad de hacer uso de la energía eléctrica. Entonces, hay un campo laboral enorme que va desde la generación, las empresas generadoras, Comisión Federal, que es una de ellas. Ahora las empresas que van a generar electricidad ya se va a permitir, ¿verdad? Solar, eólica, las fuentes renovables de energía. Entonces, hay un campo enorme de aplicación de la ingeniería y un campo laboral en el cual los estudiantes, la gente nueva que viene preparándose para ello, pues va a tener la oportunidad de conocer nuevas y avanzadas tecnologías. También se había discriminado a la mujer. La mujer son muy buenas ingenieras, excelentes. Entonces yo tuve en la carrera profesional, tuve compañeras que estudiaron conmigo la carrera. Entonces son muy dedicadas, muy observadoras. Entonces tenemos un campo de acción con ellas también bastante amplio. Aprovechemos todo ese nivel de conocimiento que nos proporcionan y que nos brindan. Esa creencia que tenemos de que el país no está a la vanguardia tecnológicamente, pues a pesar de que hemos sido dependientes de una tecnología extranjera, tanto americana como europea, pues hay capacidad técnica, sí la hay, para desarrollarnos en México. No necesitamos traer extranjeros que vengan a desplazarnos y quitarnos nuestros puestos de trabajo, como los hemos encontrado en algunas ocasiones. Yo en lo personal he tenido que lidiar con técnicos, ni siquiera ingenieros, ¿verdad? Con técnicos que piensan que todavía estamos usando plumas y taparrabos aquí en México. Pues déjenme decirles que esos ancestros, nuestros mayas, nuestros olmecas, toda nuestra cultura prehispánica tenía excelentes ingenieros, excelentes arquitectos. Prueba de ello, pues están sus zonas arqueológicas donde se ve cómo hacían llegar el agua, cómo construyeron las pirámides, astrónomos, físicos, de todo tenían. Entonces, creo yo que estamos a la vanguardia de cualquier país. Únicamente hay que aprovechar lo que tenemos y hacer
que nuestros profesionistas tengan trabajo, que tengan fuentes de empleo, que los estudiantes no se vayan a trabajar de albañiles. Se han dado casos de ese tipo en los que los egresados de alguna institución educativa pues han tenido que trabajar de albañiles. ¿Por qué? Porque no hay opciones donde poder desarrollarse tecnológicamente. Bien, entonces esa ingeniería data desde tiempos ancestrales con las culturas prehispánicas en todo el país, en Mesoamérica. La ingeniería es base de un desarrollo económico y tecnológico junto con la ciencia, es ciencia, están ligadas y se complementan con la experiencia. Entonces sigamos capacitándonos para evitar la migración por falta de oportunidades laborales en nuestro país de nuestros profesionistas. Los ingenieros, entonces, somos una fuente de desarrollo tecnológico dentro de México. Aprovechémoslo. Bien, para ello, pues, también una parte muy importante que se nos ha pedido desde que aparece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace varios años, que los profesionistas que quisiésemos trabajar en Estados Unidos, en Canadá, sin mayor problema ni menoscabo a que no tuviésemos la igualdad de condiciones, bueno, para eso dijeron los tres países, bueno, pues vamos a darles la oportunidad siempre y cuando estén certificados. Es una certificación de idoneidad, la cual está plasmada en el Tratado de Libre Comercio. Ignoro en este momento si en el actual acuerdo o tratado, me imagino que debe de estar esa parte y esa condicionante para que yo únicamente con mi certificación, una vez demostrada ante una institución allegada al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, pues pueda entrar a laborar precisamente en Estados Unidos sin mayor problema, ya que hoy en día pues sabemos que es un poco difícil, ¿verdad? Si vamos como ingenieros a querer trabajar como tal, pues no nos lo permiten, a menos que alguna empresa de allá nos llame y ponga las condiciones para que nos lo permitan. Entonces, yo los invito a que apliquemos a la certificación del ejercicio profesional en ingeniería eléctrica, la cual año con año el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la Ciudad de México convoca para aplicarla. Es una evaluación de conocimientos de la ingeniería eléctrica. No es profesa de las instalaciones eléctricas, es de la ingeniería eléctrica. Obviamente ahí intervienen instalaciones eléctricas, intervienen capacitación y todo ello. Es muy importante. ¿Para qué? Para lograr tener un poco más de amplitud en nuestro trabajo laboral. Bien, vamos a hablar ahora de la inspección de instalaciones eléctricas y posteriormente qué figuras son las que se van a encargar de esa inspección. Hoy en día, la inspección, ¿qué es? ¿Qué es la inspección? Inspeccionar es una palabra formada por raíces de latín. Su definición hace referencia a una acción y efecto de inspeccionar. Es examinar y reconocer una cosa o un lugar con suma atención, llegando incluso a las pruebas medibles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos preguntaremos, algunos son unidades de verificación, ¿qué es lo que hace la unidad de verificación? Más adelante definiremos lo que es la verificar, pero inspeccionar, lo que va a hacer la unidad de verificación es inspeccionar, examinar, investigar, revisar. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a una normatividad. Entonces, no va a ser lo mismo inspeccionar y verificar, como veremos más adelante. El objetivo de una inspección es hallar características físicas significativas, saber distinguirlas
de aquellas anormalidades y como ejemplo estamos viendo ahí un interruptor. Pero si alcanzamos a ver en ese interruptor los errores que día a día encontramos en la inspección de instalaciones eléctricas, vamos a poder observar que de nada sirvió que yo hiciera un cálculo de este conductor, que buscara en mis tablas de ampacidad, que calculara por caída de tensión, que calculara por cortocircuito la ampacidad de ese conductor. Cuando al final de mi instalación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Observemos aquí. Entonces, el venir a inspeccionar me debe de llevar a ser un poco más observador, más meticuloso en la inspección, en la examinación. ¿Sí? Eso es inspeccionar. En muchas ocasiones podemos llegar y ver el tablero cerrado, no lo abrimos, ahí damos por hecho que todo está bien, pero detalles como este, en el cual he reducido la capacidad del conductor, voy a tener aquí probablemente un punto caliente. ¿Por qué? Porque corté filamentos de ese conductor, lo que en el argot eléctrico los maestros electricistas conocen como capar el conductor. ¿Por qué? Porque tal vez la terminal no tenía el tamaño adecuado para este tamaño de conductor. Entonces, la inspección me debe de dar estas condiciones de observación de todos los elementos de inseguridad en mis instalaciones eléctricas. Me debe llevar a ser observador en las condiciones de la instalación. Obviamente, esta es una instalación ya con algo de tiempo, a la cual la falta de mantenimiento que la misma norma de oficial mexicana NOM 001 establece, que se debe de dar mantenimiento a los equipos eléctricos y a las instalaciones, ¿verdad? Pero si observamos un poquito aquí, más allá de lo que pudiésemos ver únicamente en la zapata terminal, que está toda corroída, y el conductor, veamos en dónde asienta la zapata terminal para la fijación en el gabinete. Está sentando en la lámina, pero esa lámina tiene pintura. Entonces, ¿habrá un contacto adecuado entre la terminal y la lámina? Tal vez no. Y esta pintura me va a formar una capa aislante. Entonces, la conexión no es una conexión adecuada, no es fija, no es una condición que me permita tener un desahogo de una corriente de falla en caso muy necesario. ¿Sí? Veamos hasta dónde nos llevan precisamente el de hacer una inspección. Tenemos que hacer uso de nuestros 5 sentidos en toda inspección. La principal de ellas, la vista, que es muy importante, el ser observadores. Después, el tacto, sentir, palpar las condiciones del aislamiento de un conductor que no esté deteriorado. ¿Deteriorado en qué manera? Los electricistas en campo, al momento de estar insertando los cables, son muy dados a ponerlos sobre el piso en la obra. Sobre él pasan carretillas, hay materiales punzocortantes, grava, madera, clavos, que pueden dañar el aislamiento de los conductores. O simplemente pisarlo, ya estamos dejando ahí una condición de daño al aislamiento. Eso en el futuro nos va a propiciar una falla a tierra, una fuga de corriente. ¿Por qué? Porque ya deterioré el aislamiento del conductor. Y allí dejamos las fallas a tierra, precisamente las fugas de corriente a tierra. El olfato. Para quienes hemos estado en el campo de los incendios, en el peritaje de incendios, el olfato nos dice mucho también. El oler una parte quemada de un interruptor, el aislamiento de un cable, también nos puede dar indicios de poder decirnos dónde pudo haberse dado el inicio de un incendio. Entonces, el oído, pues la electricidad no hace ruido, ¿eh?
no hace ruido, pero sí tenemos algunas condiciones, como por ejemplo un motor con valeros defectuosos. El ruido podemos escucharlo y podemos en algún momento dar una pauta para decir un valero está dañado. Hay formas de poder lograr esto. Hoy en día sabemos que ya existen equipos para ello, para medir la vibración, para medir el desbalanceo de las flechas de los motores, y eso nos va a dar las condicionantes precisamente de lo que es una falla en los sistemas eléctricos. Precisamente la inspección proporciona la oportunidad de medir y observar cuáles pueden ser los riesgos y peligros potenciales en las instalaciones eléctricas antes de que ocurra una catástrofe, una falla en las instalaciones. Entonces, la inspección es un medio de comprobación de la seguridad eléctrica, que finalmente es la finalidad de nuestra norma oficial mexicana, que tengamos seguridad en las instalaciones eléctricas. Las pruebas son una parte importante que hay que hacer a los equipos. Tuvimos un caso, se los voy a comentar rápidamente, de un transformador. Me llamaron para hacer un peritaje de una falla en un transformador que había ocasionado un incendio en el cuarto donde se había alojado un transformador tipo pedestal, y resulta que este transformador lo envían de la Ciudad de México a Playa del Carmen. El traslado fue vía transporte. En el traslado, pues, obviamente el movimiento provocó alguna falla, de tal manera que al llegar a Playa del Carmen, ese transformador, cuando lo ponen en funcionamiento, en operación, funcionó 3-4 horas y explotó. Básicamente explotó por una falla interna. Entonces eso nos dio una condición de que el equipo requiere de que se le hagan pruebas aún cuando sea nuevo. Lo trajeron de fábrica, pero en el camino sufrió algún desperfecto. Antes de ponerlo en operación hay que hacer pruebas. La inspección se basa precisamente en pruebas. Entonces, la parte de las instalaciones eléctricas son la infraestructura medular de una construcción, son las venas de una persona. Tenemos que eliminar toda posibilidad de una falla, un mal funcionamiento de estas instalaciones. ¿Para qué? Para evitar los riesgos como son los incendios. Evitar que las personas puedan sufrir descargas eléctricas, que se puedan dañar, que puedan perder la vida. Esa es la finalidad de la inspección. Entonces, ¿quién tiene la obligación de dar una condicionante de que la instalación eléctrica está en condiciones de ser operable? Pues un ingeniero. ¿Bajo qué condición? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para cuidar de la integridad física de las personas, hay que llevar a cabo inspecciones periódicas. Establecer programas de mantenimiento para las instalaciones, que es en la parte donde muchas veces se fallan el mantenimiento. Generalmente la mayor parte de las empresas no tienen un programa de mantenimiento, dejan que todo el equipo, es más fácil a veces sustituirlos que repararlos, o ya se quemó, hay que ir a comprar otro, ¿verdad? Pero ese ya se quemó, puede dar otras condiciones. Una empresa se puede acabar en 1 hora, en media hora, depende del tamaño y de los productos que tenga dentro. Entonces hay que cuidar el sistema eléctrico, la instalación eléctrica. El sistema de seguridad eléctrica. En Estados Unidos, los sistemas de las compañías de seguros recomiendan que las instalaciones eléctricas sean revisadas periódicamente. En México, pues no hay más que una ley de protección civil, una ley general de protección civil, que indica que el usuario tendrá que demostrar que su instalación eléctrica es segura anualmente, ¿sí? Y esto para obtener un documento de operación de su comercio. Entonces, es importante hacer notar que las instalaciones eléctricas sí requieren una inspección periódica. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, pues depende del tamaño y de las condiciones. Las compañías de seguros en Estados Unidos se basaron en el NEC,
El NEC, que fue escrito en 1987 y tenía, como podemos observar aquí en la pantalla, tenía alrededor de 20 hojitas nada más. Hoy tiene más de 1000 hojas. Traducido a nuestra norma, porque pues, nuestra norma es una traducción del NEC de Estados Unidos, pues tiene las mismas 1000 y tantas hojas, ¿verdad? Recordemos que nosotros tuvimos unas NTIE, normas técnicas en instalaciones eléctricas, en 1981, ¿sí? Pero que también fueron parte de una traducción del NEC de Estados Unidos muy antiguo. Entonces, el NEC, a diferencia de nosotros, se revisa cada 3 años y ha sido referencia para nuestras instalaciones eléctricas. El señor Charles Dalziel descubre, inventa más bien un dispositivo para evitar las descargas eléctricas, hace estudios para conocer los efectos de la descarga eléctrica en el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que producía la corriente eléctrica? Hace estudios para poder generar y crear los interruptores con protección de falla a tierra. Las fallas a tierras ocurren por diferentes causas. Una de ellas ya la comentamos, daño en los aislamientos de los conductores de la instalación, daños en los aislamientos de los motores cuando son sobrecargados, cuando tocamos algún equipo energizado. Hay dos maneras de hacerlo, una que le llamamos por contacto directo y una por contacto indirecto. Para eso, bueno, pues se han creado dispositivos de protección como el interruptor con protección de falla a tierra, que también lo tenemos en su versión de contacto. Entonces, el contar con un sistema de seguridad en México nos lleva a contar con un documento que sea normativo, una norma oficial mexicana, que por el hecho de ser norma oficial mexicana, es una norma de seguridad. Y aquí, hablando de la seguridad, la energía eléctrica es un bien de seguridad nacional en su utilización. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto que puede suceder, incendios o cortocircuitos. Entonces, difícilmente podrán prescindir de los servicios de los ingenieros, ¿verdad? Entonces, las instalaciones eléctricas deben de estar seguras y debemos de hacer la inspección para garantizar su seguridad basados en una norma oficial mexicana. ¿Cuál? La NOM 001, hacer las pruebas pertinentes en nuestros equipos, en las mismas instalaciones eléctricas, para garantizar esa seguridad. Pero todo esto, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues vamos a encontrar que entre la autoridad, Secretaría de Energía, Desarrollo Urbano Municipal, Protección Civil, pues son las autoridades que se van a encargar de ello. La ley de la industria eléctrica establece en el artículo 40 una responsabilidad del uso de la energía eléctrica en sistemas eléctricos de baja y media tensión cuando son de particulares. Y eso lo delega en el solicitante. Él es el responsable, pero tendrá, para efectos de contratación con el organismo suministrador, tendrá que hacer uso de una inspección por parte de un organismo llamado unidad de verificación para fines de contratación del suministro de energía eléctrica. Este documento que emite la unidad de verificación va a ser un documento que pueda servir en el primer año. Ya sabemos que el dictamen eléctrico no tiene vigencia a menos que se modifiquen las instalaciones, pero en el primer año sirve para fines de protección civil. Después de ese tiempo, el mismo Protección Civil exige un documento que garantice a los usuarios del suministro que las instalaciones son seguras. Y para eso la Ley de Protección Civil tiene establecido una figura que ni ellos mismos han sabido reconocer, un responsable técnico. ¿Por qué? Porque dice en la Ley de Protección que el usuario deberá exhibir
una responsiva técnica. Y esa responsiva técnica, ¿quién la va a emitir? Un responsable técnico que tendrá que ser precisamente un ingeniero. ¿Ingeniero en qué especialidad? Un ingeniero electricista, mecánico electricista, con los conocimientos de instalaciones eléctricas. No puede ser un ingeniero mecánico. Es que tomó cursos de 2 horas, de 1 hora de lo que estamos viendo ahorita, ya con eso se le otorga una constancia y con esa constancia quiere exhibirla como un experto en la inspección de instalaciones eléctricas. Eso no puede ser. O un arquitecto que también quiere ser corresponsable en instalaciones, si no tiene los conocimientos suficientes, demostrado está. ¿Por qué? Porque al momento de pedirle, conoces de cálculos de cortocircuito, de coordinación de protecciones, de cálculo del sistema de tierras, no, pues eso no lo sé, nada más tomé cursos de aire acondicionado de 2 horas, de puesta a tierra de 1 hora, y ya con eso pueden, que piensan que ya pueden tener un reconocimiento como corresponsable, como unidad de verificación, como perito incluso, que nos han tocado casos de ese tipo. Entonces, la finalidad de la inspección es precisamente acabar con los incendios por cortocircuitos, garantizar que las instalaciones tengan la seguridad que deben de tener, su vida útil que sea suficiente. Para ello, necesitamos darle un valor a la inspección eléctrica, evitando precisamente que los cortocircuitos se puedan suscitar, porque la gente piensa que con el hecho de ya tener una instalación dentro de una tubería ya es garantía de seguridad. Sí, pero esos conductores, ¿cómo están? ¿Tendrán la resistencia de aislamiento adecuada? O simplemente vamos con el sistema de puesta a tierra, un electrodo. Mucha gente da por hecho que un solo electrodo ya me está garantizando la protección de mi sistema eléctrico, y no es así. Hay que medirlo. En caso necesario, hay que agregar más electrodos. En el caso de subestaciones eléctricas, incluyendo transformadores de pedestal, hay que hacer una pequeña malla de tierra. ¿Sí? La norma por ahí dice que solamente cuando el transformador tiene conexión estrella-estrella y bajo ciertas condiciones puedo poner un solo electrodo debajo de donde se refleje el transformador. Pero ¿qué sucede con las tensiones de paso y de contacto? Esas van a aparecer en caso de que el transformador falle, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todas esas condiciones de inspección para evitar los incendios por cortocircuito. ¿En dónde? En el hogar, en el lugar de trabajo. Hay que observar precisamente todas estas condiciones de falla. Y ahí vemos algunas imágenes de esas condiciones de falla precisamente, ¿verdad? Cajas de tamaños que no son los adecuados para la cantidad de cables, para el tamaño de cables, instalaciones con tuberías que traen de otros lugares y que las instalan sin ponerle conectores, sin llegar a cajas de registro, las encontramos en plafones, y cuando se sucede una falla que nos lleve a un incendio, pues ahí detectamos todo ese tipo de errores. Entonces, hay figuras que van a ser las encargadas de vigilar el cumplimiento normativo de las instalaciones eléctricas. Ya vimos por qué la seguridad, las responsabilidades en quién recae, primero que nada, en el usuario. La segunda responsabilidad puede caer con fines legales en los ingenieros, en los inspectores, llamémosle así, de las instalaciones por dar un dictamen erróneo, falso, o que no haya dado cumplimiento a la norma de instalaciones eléctricas. Bien. Me estoy yendo un poquito rápido por tiempo para llegar a lo que son las figuras que se van a encargar de inspeccionar precisamente el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Y esas figuras encargadas de ese empréstito tendrán que hacer observación al usuario de todas las condiciones que representen un riesgo.
Esas figuras son el perito en instalación eléctrica. El perito, yo he tenido muchas discrepancias con algunos colegas. ¿Por qué? Porque hablar de un perito es la élite de las profesiones. La élite de las profesiones. Todas las profesiones tienen peritos, establecido en la ley de profesiones. Y la misma ley de profesiones establece que no existe otra institución más que los colegios de profesionistas para listar a sus peritos por especialidad. Buscando el término listar quiere decir registrar, examinar, para otorgar un reconocimiento. Entonces, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas está facultado para otorgar ese reconocimiento como perito. ¿En qué especialidades? En instalaciones eléctricas. No hay otra institución. Cuando la Suprema Corte de Justicia, los tribunales estatales emiten una convocatoria para integrar, así dice la convocatoria, integrar al padrón de peritos a todo aquel que se quiera inscribir. Quiere decir entonces que yo debo de llegar con un reconocimiento de perito, otorgado ¿por quién? Por un colegio de profesionistas ante ese organismo. Hoy en día no lo hacen así. ¿Qué es lo que hacen? Solicitan únicamente título y cédula profesional para registrarlos, violando la ley de profesiones. Entonces, el órgano rector vigilante del cumplimiento de las leyes en este país es el primero que le está violando. Está violando la ley de profesiones. Ahí tenemos que hacer énfasis en que el perito es lo máximo en cuanto al grado de conocimientos que debe de tener para poder emitir un dictamen pericial. Puede ser un inspector de instalaciones eléctricas, sí, también puede emitir un dictamen pericial del grado de cumplimiento de una instalación conforme a una norma. Después tenemos la siguiente figura. Unidad de verificación de instalaciones eléctricas, que aparece por allá por el año 1992, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en pláticas con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Distrito Federal, otorga a los primeros 38 peritos el reconocimiento, no antes haberles aplicado una evaluación de 12 horas. Una evaluación en la que se hablaba desde los principios de la energía eléctrica hasta lo actual que teníamos en ese momento. 12 horas duró la evaluación. ¿Pero qué es la unidad de verificación? Es un organismo de inspección de instalaciones eléctricas para dar un fallo conforme a una norma oficial mexicana. Nada más. Mientras que el perito tiene que leerse, estudiarse, prepararse en diferentes normas relacionadas con las instalaciones eléctricas. También tendrá que prepararse en el ámbito legal, tener un poquito de conocimiento, sin ser un abogado, tener conocimientos de las leyes, Código Penal, Código Civil, Código Mercantil, Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque hasta en ese ámbito tenemos participación. En el ámbito penal, en el ámbito mercantil y en el ámbito civil, tenemos esa participación. Entonces, la unidad de verificación, tanto el perito como la unidad de verificación, esas figuras son creadas para los ingenieros. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio profesional como tales. Entonces, no puede ser otorgada a un técnico más que a ingenieros, a profesionistas consumados. Verificar. La definición de verificar es constatar ocularmente, física y ocularmente. Quiere decir esto que nos obliga a estar físicamente en el lugar donde está la instalación eléctrica.
Ya debemos de dejar de estar enviando dictámenes por mensajería, como ha sucedido en algunas ocasiones, ¿verdad? Eso no es verificar. Hay que estar física y ocularmente inspeccionando la instalación. Otra figura creada después de los sismos de 1985 en México, en donde se da cuenta la autoridad de que la intervención del director responsable de obra no era suficiente porque no alcanzaba a observar todas las condiciones inseguras que se tenían en la construcción. Se dieron cuenta que necesitaban de especialistas. A ese especialista le llamaron corresponsable. De tal manera que existen tres tipos de corresponsables: el corresponsable estructural, el corresponsable arquitectónico y el corresponsable en instalaciones, donde están inmersas las instalaciones eléctricas. ¿En dónde se enmarcó esta figura? En un reglamento de construcción que inicialmente existía únicamente en el Distrito Federal. Después de los sismos en diferentes estados del país, se dieron a la tarea a los municipios en las direcciones de desarrollo urbano de generar sus reglamentos de construcción, y ahí se integró la figura del corresponsable de instalaciones. ¿Qué es lo que hace el corresponsable de instalaciones? Vigilar el cumplimiento del reglamento de construcción. En nuestro caso, ¿en qué área? En las instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, esta figura únicamente está enmarcada en el reglamento de construcción, originalmente el de la Ciudad de México. Por ahí me he encontrado que hablan del perito corresponsable. Esa figura no existía ni ha existido. La hemos inventado en algunos municipios, perito corresponsable. Son dos figuras muy diferentes. Hoy en día se habla también en algunos estados se ha eliminado la figura del director responsable de obra y se le ha dado el mote de perito responsable de obra. Son actividades diferentes, pero así lo han tomado y así lo han permitido en otros colegios. Entonces, el corresponsable es únicamente para vigilar el cumplimiento de un reglamento de construcción, que en nuestro caso en Quintana Roo, mañosamente, como normas técnicas complementarias, hemos integrado a la norma oficial mexicana. Finalmente, el responsable ante protección civil. Ahí se ha tomado incluso hasta los técnicos para hacer una inspección de las instalaciones eléctricas de los usuarios, para emitir una responsiva técnica ante protección civil. ¿Y esa quién la puede hacer? Pues la puede hacer el perito, la puede hacer la unidad de verificación, o la puede hacer el corresponsable. Hemos detectado en algunos casos que hasta un ingeniero mecánico está haciendo esas responsivas, cobrando 1,500 pesos. Hasta un ingeniero industrial con especialidad en otra área que no es eléctrica, también está dando responsivas técnicas de instalaciones eléctricas basados en una norma de 002 de la Secretaría del Trabajo, que nada tiene que ver con la instalación eléctrica. Entonces, todo eso tenemos que denunciarlo. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a la instalación eléctrica, a las personas y a su patrimonio. Bien, en la presentación hay más información. A través del Colegio de Chiapas voy a pedir que la hagan llegar a todos los participantes. Hay más información y espero las preguntas que quieran hacer. Ingenieros, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, si tenemos ahí por parte de alguien a realizar alguna pregunta. Por aquí tenemos una pregunta desde Celago mientras los demás hacen. ¿Considera que las figuras técnicas, en ese caso de instalaciones, se van a diversificar o se van a ir acotando para tales o cuales especialistas? Pues
y están acotadas hasta el momento, están acotadas en estas 4 figuras, que diversificarlas, en el caso de los peritos sí se puede diversificar. Hoy en día hay peritos en sistemas de energía renovable, hay peritos en máquinas eléctricas, hay peritos en seguridad industrial en la parte eléctrica, ¿sí? Eso ya depende de la organización que tengamos dentro de nuestros colegios. Quiero decirles y recargarles que hay una gran necesidad, así nos lo ha hecho saber la Dirección de Profesiones Estatal y a nivel nacional también, considero que así es, hay una gran necesidad de peritos. Entonces necesitamos aplicarnos en esa figura. Le hemos hecho mucho caso a la unidad de verificación, que no está ni dentro del ámbito de nuestros colegios, porque la ley dice claramente que el perito es la figura que debe estar listada dentro de los colegios. Pero en algunos colegios, como somos los mismos, pues le hemos hecho caso también a la unidad de verificación, que también es sano. El corresponsable de la misma manera y el responsable ante protección civil igualmente. Entonces yo creo que generar más nombramientos o más figuras, pues nos llevaría a crear un poquito de caos. Yo creo que son las suficientes, ¿verdad? Hablamos de figuras como los inspectores, unidades de inspección, pero ya su ámbito de aplicación es no en baja tensión, o los sistemas eléctricos de utilización, es otra área. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta que tengan ahí los asistentes? Pueden hacerla si quieren abrir el micrófono. Jesús, buenas tardes. Te saluda Fernando Rosales. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Y saludando. Lo que comentabas de la expedición de una constancia para protección civil, yo pienso que pudiera ser aplicable que se hable con las autoridades de protección civil para que no acepten a otras figuras que realmente, pues sí, no tienen el conocimiento suficiente para dictaminar el buen estado de una instalación eléctrica. Ahorita a los que acabas de mencionar definitivamente son los que de alguna forma estamos avesados en el tema y pues estamos constantemente en actualización y preparándonos sobre temas eléctricos, el perito, la unidad de verificación, el corresponsable, pero desafortunadamente ahí con protección civil aceptan o han estado aceptando más bien, ya ahorita como que están teniendo un poco más de vigilancia en eso, pero han estado aceptando responsivas de personas que no están debidamente capacitadas. No sé qué pienses si se puede hacer algo. Efectivamente está sucediendo y ahí tenemos que hacer fuerza y unidad a través de la federación para acercarnos a las autoridades de protección civil. Ahora, desafortunadamente, en los estados, protección civil es una caja chica de los municipios, ¿verdad? Desafortunadamente seguimos con eso todavía, pero sí hay necesidad de acercarnos a las autoridades en gobernación para poner en claro cuál figura. Ellos mismos desconocen su ley. Me ha tocado lidiar con eso, desconocen la ley y me están preguntando muchas veces, oye, no me dejan entrar y yo soy el inspector de protección civil, ¿en qué parte de la ley dice que yo soy autoridad? Lee tu ley, ¿verdad? Puedes hacer uso de la fuerza pública. Entonces, hay mucho desconocimiento por parte de la administración estatal, municipal, de protección civil, ¿sí? Entonces, hay que acercarnos a ellos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián Prado. ¿Qué tal, Julián? Bien, bien. Acá nada más para que me confirmes mi apreciación. En la parte de instalaciones nuevas se contrata una unidad de verificación para el dictamen y hay un famoso PEC, que en ese PEC viene algunas pruebas básicas
Aquí la pregunta es si las pruebas las verifica nada más la unidad de verificación o también las realiza o las dos cosas. Deberían, tanto el corresponsable de instalaciones o el responsable técnico ante protección civil, deberían tener conocimiento precisamente de qué pruebas se tienen que realizar a una instalación. Y es en la parte donde se ha caído en el error de que no lo hacen. La unidad de verificación sabemos que está obligado. El perito está obligado, estamos obligados como tal a hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque precisamente conocemos de los riesgos que podemos dejar en una instalación eléctrica. Hay que tener cuidado a quien nombramos como perito, que tenga realmente los conocimientos y la preparación suficiente para aplicar todo lo que sea normativo en torno a las instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, no nada más la unidad de verificación debe de aplicar las pruebas. Todo el que haga una inspección de instalaciones eléctricas tiene que apegarse a ese PEC, aun cuando no sea unidad de verificación. Ok, gracias. ¿Sí queda respuesta? Sí, ¿Queda ya respondida la pregunta? el segundo comentario o necesitamos tu opinión es respecto que precisamente una inspección visual difícilmente se puede ver algunas cosas, como bien mencionabas, porque pues la parte eléctrica no se ve, ¿no? Sino nada más se ve Así sus es. defectos o cuando ya el problema ya es grave. De tal manera que pues ahí, como bien mencionabas, y vimos unas fotografías de usar tecnología, ¿no? Como la termografía infrarroja, o los detectores que son algo previo a los detectores de descargas parciales. Que en un momento dado Así es, efectivamente. nos pudieran dar herramientas para verificar que algo no se vaya a incendiar, ¿no? En caso extremo. Claro, claro, la finalidad es evitar un riesgo o un incendio, ¿no? Un riesgo para las personas o un incendio, la pérdida de sus bienes patrimoniales. Ok, gracias. Bien. Ingeniero Vicente, ¿algo más? Aquí nuevamente Fernando Rosales. Sí, Fernando. En realidad, como unidad de verificación, no es fácil hacer pruebas, porque cuando llegamos, normalmente las instalaciones están desenergizadas, de tal suerte que en realidad la obligación pudiera ser para el constructor. El constructor mínimo debe hacerle esas pruebas a sus instalaciones para poder estar cierto y seguro de que lo que está entregando como producto terminado ya da cumplimiento a la normativa, que están en buenas condiciones esas instalaciones. Propiamente la unidad de verificación lo que hace es solicitar el informe de esas pruebas que en primera se hayan llevado a efecto, en segunda hayan dado resultados satisfactorios, pero difícilmente la unidad de verificación va a hacer esas pruebas. Amén de que el método de prueba para las que menciona el procedimiento de evaluación de la conformidad, únicamente hay un método de prueba que está reconocido y que está bajo una normatividad que es para la prueba del sistema de puesta a tierra. Entonces, las demás pruebas de resistencia de aislamiento, no hay una norma que te diga el procedimiento de realizarla y qué valores son los que debieran estar como resultados satisfactorios. Entonces, únicamente es la prueba del sistema de puesta a tierra dentro de los valores que marca la norma, que el resultado lo puedes comparar ya y decir que sí está cumpliendo esa prueba. Pero las otras, pues definitivamente las tiene que desarrollar el constructor. O okay, en su defecto, si es una instalación ya en funcionamiento, el propietario tiene que contratar los servicios de una persona o un laboratorio que le realice esas pruebas para tener la certeza de que están dentro de un valor aceptable.
En el PEC habla de comprobar, la unidad de verificación deberá comprobar que los resultados de las pruebas son correctos, ¿no? En caso de duda. En caso de duda, ¿sí? Sí. Pero desafortunadamente el constructor no hace las pruebas y cuando pedimos el documento de las pruebas no lo tiene. Pero como dice, en caso de duda, dice deberá comprobar la unidad de verificación que los valores medidos son adecuados, son correctos. Y esa palabra de deberá comprobar, pues ¿cómo lo hacemos? Midiendo. Entonces, sí hay parte de, entre comillas, de obligación de la unidad de verificación de comprobar los resultados medibles, ¿sí? Efectivamente, no hay una norma de medición de resistencia de aislamiento. La única norma que hay de resistencia de aislamiento es una NMX, pero es para la fabricación, en el proceso de fabricación como producto nuevo de los conductores. Mas, sin embargo, bueno, en algunas ocasiones hemos siguiendo haciendo uso de las NTIE porque tiene una tablita que habla de ciertos valores de medición de resistencia de aislamiento. Ahora hay que recordar que la norma dice la unidad de verificación deberá comprobarse que esté libre de cortocircuitos. Y ese libre de cortocircuitos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esa comprobación? Pues una medición de resistencia de aislamiento, ¿eh? Obviamente, como no viene ningún valor, tampoco tenemos la obligación de presentar un documento que diga que está calibrado o no un Megger. Y hablo de Megger, ¿eh? No de... Porque me han dicho el Megger de tierras, el Megger de tierras no existe. O sea, nos hemos ido con la idea de la marca Megger, ¿sí? Pero el Megger es medidor de aislamiento. Entonces, no necesitamos presentar el registro de la comprobación de calibración del medidor de aislamiento. ¿Por qué? Porque no hay valores dentro de la norma que me indiquen qué valor debe tener el aislamiento de los conductores. Pero sí, el constructor tiene toda la obligación de hacer las mediciones, pero no lo hace. ¿Por qué? Por desconocimiento de la norma. Piensan que la norma únicamente la debe de conocer la unidad de verificación y ellos no. Okay. No sé si sería la pregunta. Perdón. Sí. Sería conveniente comentario adicional. Sí, adelante. Ok, gracias, Julián Prado. Yo he observado que en el PEG, aunque hay alguna relación de algunas pruebas básicas, quizás ahí viene el detalle de la omisión, porque generalmente a nivel comercial entra ahí la parte financiera, y si no dice textualmente, aunque diga que por seguridad y que se debe de comprobar, o sea, toda la filosofía de protección y cuidado de las personas y de los bienes, pues resulta que como no dice textualmente prueba 1, 2, 3 y nombre y apellido, pues no las hacen y se van por la libre. Entonces yo creo que ahí podría mejorarse como el alcance de esa parte, ¿no? Y en definitivo, también a nivel comercial, pues el constructor al no ponerlas en su radar, pues no las tiene presupuestadas y pues ya no les alcanza el recurso. Y como dices, que efectivamente no hay un procedimiento ni una lista de cómo hacer las pruebas acá en México. Yo lo único que he consultado que pudiera servir, no sé si exista otro documento, sería un condensado de normas americanas que se llama la NETA. La NETA es una asociación americana que condensa pruebas de aceptación previas a la puesta en servicio y pruebas de mantenimiento, en donde trae unos procedimientos generales y unas recomendaciones para la evaluación correspondiente. Eso era todo. Yo como propuesta te haría la siguiente, ingeniero. Armar un grupo, 3, 4 personas, no más, porque si no se vuelve una, como decimos en el argot, una cena de negros, ¿verdad? 3, 4 personas interesadas en hacer un documento de pruebas previas a la puesta en operación de una instalación y después de mantenimiento para tener algo que presentar a la autoridad o integrarlo dentro de la normatividad o del PEC.
¿sí? Y yo me ofrezco a participar contigo y a colaborar para hacer una norma de ese tipo. Ok, vale. Ahí le damos seguimiento, Inge. Gracias. Claro que sí. Bien. ¿Algo más, ingeniero Vicente? Pues veo que sí tenemos asistencia, pero si tienen alguna duda, pues haremos llegar la pregunta. Pues no nos queda más que agradecerte por la colaboración, esperando que pues una vez que acabe la contingencia podamos tener por acá un curso de manera presencial y ya les haríamos llegar a todos los que nos acompañaron en esta ocasión para esa actividad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la colaboración. Al contrario, es un placer y muchas gracias a todos. Buena tarde y cuídense. Igualmente, Gracias, muchas gracias. Saludos, Vicente, de Culiacán, Sinaloa. Gusto en saludarte, Gracias. Jesús. Fernando Rosales. Un abrazo a todos. Ingeniero Velasco, saludos, un abrazo para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Saludos a todos. Cristóbal Gudiño de Cancún. ¿Qué tal, Inge? Buena tarde. Nos vemos, Inge. Excelente exposición. Gracias. Gracias, buena tarde.